Venga, pues tenemos ya la introducción de Platón. Ya sabemos quién fue este señor, dónde vivió, qué contexto era el que vivió, sabemos qué influencias tiene, es decir, qué filósofos conocía y le han influido para que él piense de la manera en la que piensa. Sabemos un poco también cómo funciona su obra, las obras de las que dispone, de qué manera él cuenta la filosofía a través del diálogo. Sabemos también ya que tenía una obsesión, que era la política, algo que todavía le obsesionó más con el caso de la condena de Sócrates. Sabemos unas cuantas cosas ya sobre su pensamiento y ya hemos dicho, ya hemos apuntado que el eje de su pensamiento es la teoría de las ideas. Bien, entramos en el apartado de la metafísica. Ya veremos cuando lleguemos a Aristóteles exactamente cómo podemos definir lo que es la metafísica. Ahora, la metafísica la debemos entender simplemente como una teoría sobre la realidad. Platón está pensando sobre lo que las cosas son. Y ya sabemos que en cuanto que nos ponemos a reflexionar sobre el ser, estamos haciendo inmediatamente metafísica. Cuando lleguemos a Aristóteles encontraremos definiciones quizá mucho más satisfactorias. Ahora lo que nos interesa es saber que estamos tratando la cuestión de la realidad. Es decir, cuando a mí en el examen de la EBAU me pregunten que exponga el problema de la realidad o el conocimiento en un autor de la época antigua, puedo coger a Platón y empezar a contar cuál es su teoría sobre la realidad. Su teoría sobre la realidad es lo que llamamos la teoría de las ideas. ¿Dónde nace esta teoría? Ya en los primeros diálogos, concretamente en el Fedón, Platón nos plantea ese gran descubrimiento suyo, poniendo en boca de Sócrates sus ideas, como hace siempre. Su preocupación, la preocupación de Sócrates en este diálogo, que es la de Platón, es la de conocer la causa de lo sensible. Fijaos lo que escribe. El caso es que yo, Cebes, cuando era joven, estuve asombrosamente ansioso de ese saber que ahora llaman investigación sobre la naturaleza. Bien, Sócrates, después de mostrar el intento de los presocráticos por determinar las causas del origen de todo lo real, ellos indicaron muchas, el agua, el aire, el fuego, la tierra, como ya sabemos. Después de hacer este repaso de la filosofía presocrática, Sócrates lo que hace es presentar una solución propia, que es la solución de Platón, que se basa fundamentalmente en un descubrimiento, el descubrimiento de una realidad suprasensible, el mundo de las ideas. Leemos lo que dice en el Fedón. ¿Quieres, Cebes, que te haga una exposición de mi segunda singladura en la búsqueda de la causa en la que me ocupé? Voy, entonces, a intentar explicarte el tipo de causa del que me he ocupado, y me encamino de nuevo hacia aquellos asertos tantas veces repetidos, y comienzo a partir de ellos, suponiendo que hay algo que es lo bello en sí, y lo bueno, y lo grande, y todo lo demás de esta clase. Me parece, pues, que si hay algo bello al margen de lo bello en sí, no será bello por ningún otro motivo, sino porque participa de aquella belleza. La teoría de las ideas de Platón no está expuesta sistemáticamente, sino que la vamos encontrando en diferentes obras suyas. No hay ningún diálogo en el que se dedique exclusivamente a exponer esta teoría. Además es una teoría que fue continuamente revisada. Él mismo planteó las pegas y las críticas que se le podía hacer a su teoría durante toda su vida. Su intención, la intención de Platón en un inicio, parece ser la de descubrir qué hay tras la aparente diversidad que nos proporcionan nuestros sentidos. Luego, la cuestión, el origen, es muy parecido al de la filosofía presocrática. Lo que sucede es que en Platón ya hay una filosofía completa, un sistema completo. Su idea del conocimiento, por ejemplo, está muy relacionada con la teoría de las ideas, pero es que a la vez se relaciona con otras ideas éticas, de su teoría ética. Al mismo tiempo trata también cuestiones de la psicología, del alma, de la relación del alma y el cuerpo, incluso su concepto del Estado y su idea incluso del arte
deben ser entendidos siempre desde esta perspectiva. El hecho de que las ideas pertenecen a otro orden, un orden que da sentido a nuestro orden, a nuestro mundo, pero que al mismo tiempo lo trasciende. De manera que para Platón la realidad está compuesta de dos ámbitos. El mundo inteligible, llamado así porque solo se puede acceder a él mediante la inteligencia, que es el que está compuesto por las esencias. Esencia, eidos en griego, es aquello por lo que una cosa es, que no necesita de otra cosa para ser lo que es. Este mundo de las esencias, de las ideas, el mundo inteligible, está poblado por entidades que existen por sí mismas, que son independientes del mundo físico. A estas Platón las llamó ideas, ideas o esencias. Y estas ideas encierran el verdadero ser de las cosas, al que accedemos mediante la inteligencia, mediante el nous. Es decir, que las ideas son lo que verdaderamente las cosas son. No es que sean una representación de las cosas, no, es que son las cosas mismas, es que es el fundamento del mundo sensible, que es donde están realmente las cosas. El mundo sensible es el mundo físico, temporal, el que está sometido a cambio y a corruptibilidad. Es el mundo de las cosas individuales, donde las cosas cambian, donde son y ahora no son, como decía Parménides, el camino de la doxa, el camino de la opinión. Es el mundo que describe Heráclito, un mundo cambiante en continua transformación, donde las cosas parecen ser una cosa, pero realmente no son eso. Su verdadero ser, el verdadero ser de las cosas, no está en el mundo sensible, está en el mundo inteligible. En resumen, para Platón existen dos planos diferentes de la realidad, uno sensible, material, y otro inteligible, que es invisible, que solo puede ser captado por la inteligencia. Este plano suprasensible es el que está compuesto por ideas. Pero cuando hablamos de ideas, no nos estamos refiriendo a los conceptos, a las nociones que tenemos de las cosas, es decir, a los universales. A lo que Platón se está refiriendo es a que las ideas tienen una existencia real, la más real. La idea no es pensamiento, no es concepto, sino que es el ser mismo, lo verdaderamente real. Aquello que es hacia lo que el pensamiento se dirige cuando se pone a pensar, y sin lo cual no existiría el pensamiento, no tendría sentido pensar nada si no fuera por las ideas. Idea, entonces, en Platón, significa esencia, lo que quiere decir que también es la causa de las cosas, el principio último de las realidades físicas. Una esencia que, como decimos, es inteligible y como tal puede ser captada por el pensamiento, pero no puede ser producida por el pensamiento. Para Platón las ideas tienen realidad por sí mismas y en sí mismas, y son la causa de la determinación del mundo, y son la causa también de que sea posible conocer la realidad sensible. Si el mundo físico no fuera una pura indeterminación, como pensaba Heráclito, por ejemplo, si la medida de la realidad no es el hombre, como pensaba Protágoras, es porque existe una realidad en sí. Una realidad que es por sí, que es causa y que determina la consistencia de la realidad sensible. Fijaos lo que escribe en Crátilo. Es evidente que las cosas poseen un ser propio consistente. No tienen relación ni dependencia con nosotros, ni se dejan arrastrar arriba y abajo por obra de nuestra imaginación, sino que son en sí y con relación a su propio ser, conforme a su naturaleza. Recuerda, ¿verdad? Recuerda mucho la concepción de las ideas de Platón a la concepción del ser de Parménides, ya que el ser, lo propiamente real,
es decir, las ideas, a diferencia del mundo físico, donde las cosas son cambiantes, las ideas son inmutables, inmóviles, inaccesibles, eternas, indivisibles, todas aquellas características que le atribuíamos al ser de Parménides. Platón toma esas ideas para aplicárselas a su concepción de lo que son esas esencias, esas ideas. Es precisamente esa dimensión trascendente de las ideas lo que plantea numerosos problemas a su teoría. Hay muchísimas dificultades que Platón tiene que afrontar porque si las ideas trascienden el mundo físico, ¿cómo una cosa que está fuera del mundo físico puede ser causa del mundo físico? Esta es la primera respuesta que Platón tiene que aportar. O, por ejemplo, ¿cómo lo que no se mueve, lo inmóvil, puede ser causa del movimiento? ¿Puede ser causa del devenir? ¿O cómo, por ejemplo, lo idéntico puede causar lo diverso? ¿O lo eterno, lo efímero? Es decir, hay un montón de preguntas. Si nosotros ponemos la causa de todo lo real fuera de este mundo, ¿cómo demonios se produce este mundo? ¿Cómo podemos decir que la causa de este mundo está fuera de él? Es una paradoja de las muchas que suscita la teoría de Platón. Las ideas para Platón, para empezar, son múltiples. Hay multitud de ideas en el mundo inteligible, tantas como cosas vemos nosotros en el mundo sensible. Hay ideas de valores morales, por ejemplo, como el bien, la justicia. Hay ideas de valores estéticos, como la belleza o la armonía. Hay ideas de todo lo sensible en general, también de cosas artificiales y de cosas incluso absurdas. Debería existir, según Platón, también la idea de barro, por ejemplo, en el mundo inteligible. Su teoría es que existe una idea por cada una de las cosas que existen. Pero no están ahí al azar, tiradas de cualquier manera, sino que estas ideas se organizan en una jerarquía. Es decir, se ordenan, de manera que hay una idea principal y a partir de ella derivan todas las demás. El orden que Platón pone en las ideas no es siempre el mismo porque depende del diálogo que consultemos, pero lo que sí que está claro es que cualquier diálogo que cojamos tendrá siempre esta problemática y esta contradicción, ¿no? De cómo de lo uno, por ejemplo, pueda surgir lo múltiple, o cómo una identidad puede causar la diversidad. Una de las soluciones que da Platón al problema de la relación entre las ideas y las cosas sensibles es establecer una estructura de la realidad suprasensible. Esta estructura deberá ser enteramente racional, es decir, solamente podemos acceder a ella a través de la inteligencia. Pero ¿cuál es esa jerarquía? ¿Cuál es esa estructura que es enteramente racional, que solo podemos acceder a ella mediante la inteligencia? Porque lo cierto es que depende, en cierto modo, de la estructura del mundo sensible. O sea que depende primero del mundo sensible y después de nuestra capacidad cognoscitiva, de nuestra capacidad para poder conocer esto. Bien, la jerarquía es la siguiente. En primer lugar, la idea de la que parten todas las demás es la idea de bien, ya lo sabemos. El bien es la verdad, es la virtud, es el conocimiento, es el supremo valor. Entonces, por encima de todas las ideas está el bien, y a partir de ellas se deducen el resto. Las que están inmediatamente después de sobrepasar el límite del mundo sensible para adentrarnos en lo inteligible, es decir, las primeras ideas con las que se encuentra la inteligencia cuando se pone a captar el mundo inteligible, son las ideas de los entes sensibles. A esto él los llama eidola. Y se refiere a las ideas de todas las cosas. Pues allí nos encontramos en primer lugar la idea de un caballo, por ejemplo, o la idea de un ser humano, o la idea del agua, o la de un pez, por ejemplo. Estas
ideas son el verdadero ser de las cosas. Digamos, las cosas sensibles son copias de estas ideas. Estas ideas se convierten en arquetipos hacia los que las cosas tienden. Las cosas tienden a identificarse con esos arquetipos, con estos eidola. Las cosas son copias de la verdadera realidad, no son fuente de conocimiento por esto, porque la verdad está en las ideas, no en las cosas. Por encima de las ideas, de las cosas del mundo sensible, están las ideas de tipo matemático. Estas es a lo que llama realmente esencias. Y entre estas ideas se encuentran la unidad, la dualidad, la desigualdad, la circularidad, etcétera, etcétera. La idea de relación, etcétera. Todos aquellos conceptos matemáticos. Son estos, las esencias, el verdadero ser de las cosas, donde, dice Platón, lo ontológico y lo epistemológico coinciden, es decir, donde ser y pensar son la misma cosa. Por encima de estas entidades matemáticas, las esencias, se encuentran las ideas de sabiduría, de ser, uno, la belleza, la justicia, es decir, las realidades supremas, absolutamente consistentes, inabarcables e indefinibles. Ya lo vimos desde Sócrates, lo difícil que era encontrar definiciones universales de determinadas ideas. Pues bien, por encima de toda esta jerarquía, con lo que nos encontramos es con la idea de bien, coronando a todas, desde allí divisando y controlando a todas, desde el bien es desde donde emanan el resto, digamos, de las ideas que pueblan el mundo inteligible. Su relación con las cosas, la relación de las ideas con las cosas particulares, se produce mediante dos vías o mediante dos maneras. Una de ellas es la participación, es decir, las cosas participan de las ideas. Y otra de las formas de relacionarse las cosas con las ideas es mediante imitación. ¿En qué sentido decimos que las cosas imitan a las ideas? Porque las ideas son sus arquetipos, las cosas hacia las que tienden las cosas. Si nosotros vemos algo en el mundo sensible y lo calificamos, le ponemos el nombre de bello, es porque de alguna manera esa creación sensible nos remite o pretende imitar el ideal de la belleza, es decir, la idea de la belleza. Y lo mismo con la participación. Yo sabré atribuir correctamente la palabra caballo cuando me encuentre ante un objeto sensible que participa en un grado suficiente de la idea de caballo, es decir, tiene forma de caballo, se mueve como un caballo. Luego, es muy probable que participe muy activamente en la idea de caballo, y es por eso por lo que yo puedo identificarla como tal, es por eso por lo que yo puedo conocer las cosas sensibles, en cuanto que la pongo en relación con las ideas. Por eso es por lo que decimos que una cosa es bella en tanto que participa de la idea de belleza, es decir, que también la imita. Y es por eso por lo que podemos decir también que las ideas son esos arquetipos, formas también se pueden llamar, conceptos, modelos, en definitiva, causa de las cosas sensibles. Esta teoría de las ideas tiene una doble interpretación. Por una parte, hay una intención política clara, porque los gobernantes deberían guiarse por las ideas o deberían guiarse por las cosas sensibles, por lo que pasa en el mundo sensible. Es decir, deberían guiarse por aquello que es estable, permanente, que no cambia, que siempre está definido, o por aquello que cambia continuamente, que ahora es, que ahora no es. Es lógico que si vamos a constituir leyes, lo hagamos en base a cosas estables, para que tengamos la certeza de que estamos hablando todos de la misma cosa, que no cambia, aunque nosotros la nombremos una y otra vez. Los gobernantes entonces deben dejar de guiarse por
cosas que pertenecen al mundo sensible, como por ejemplo la fama, la riqueza, la ambición, y por lo que se tienen que preocupar es por los ideales, por el mundo de las ideas. Si toman las ideas como arquetipos e intentan hacer que las cosas en el mundo sensible se parezcan a las del mundo inteligible, a las del mundo de las ideas, lógicamente, piensa Platón, nos iría mucho mejor. Esta es, digamos, la interpretación política. Pero luego hay una interpretación también de tipo científico que tiene que ver con el conocimiento. Y es que de la teoría de Platón lo primero que podemos derivar es que las ideas son propiamente el objeto de la ciencia. Es decir, que en cuestiones de epistemología, por ejemplo, del conocimiento humano, lo primero que tenemos que analizar entonces son las ideas, puesto que no es posible el conocimiento si no es por las ideas. Y esto tiene unas clarísimas consecuencias para su teoría del conocimiento, que veremos posteriormente. No en el siguiente vídeo, porque en el siguiente vídeo tendríamos que ver su física o su teoría de la naturaleza.